Pues este es un tema del que suelo hablar muchas veces. Es sobre el tema de la otoñada de los Acerbarmatum y la importancia de que tengan un buen contraste. Si conseguimos que tengan una gran diferencia en la temperatura durante el día comparada con la temperatura que tiene por la noche, sumado a, digamos, las horas de sol, aparte del abonado y todo eso, pues el árbol lo va a notar y la reacción va a ser mucho mejor, con lo cual va a otoñar más bonito. Buenas, hoy os traigo este pequeño, este es un Yamamiji y os lo quería mostrar como ejemplo para que veáis lo que yo he dicho muchas veces sobre el tema del contraste para que a la hora de otoñar otoñe más bonito. Y en este caso, como digo, lo traigo como ejemplo para enseñaros cómo las hojas que van notando más ese contraste son las que están otoñando primero, en las cuales ya se están dando esa reacción química para el cambio de color. Ahora acercaré un poco más la cámara y os enseñaré más la hoja, pero desde este plano os voy a explicar cómo le da, digamos, el sol a este árbol para que veáis cuáles son las hojas que están reaccionando. Las hojas que tienen más contraste o más diferencia de temperatura del día a la noche son estas de aquí. El sol, digamos, que le entra desde este lado, con lo cual las hojas que tienen más reacción son las que tenemos en la parte derecha y parte alta. Y ahora cuando acerque la cámara, pues lo vais a ver mucho mejor. Y después os mostraré la parte de atrás para que veáis que es donde tiene menos reacción, donde tiene menos contraste. Con lo cual vuelvo a lo de siempre, que en estos casos también hay que ir girando el árbol. Si queremos que todas las hojas tengan esa otoñada, lo que vamos a hacer es ir girando el árbol cada X tiempo para que esas hojas también puedan tener este tipo de contraste. Así que acerco un poco la cámara y lo muestro. Fijaros, esta es la parte de atrás, las hojas siguen igual. Voy a subir un poco la cámara. Aquí las hojas siguen igual, no tienen cambio, no están notando aún ese contraste, puesto que en este lado están más resguardados, digamos, no les entra el sol y tampoco están notando mucho la temperatura, digamos, más fría por la noche comparada con la temperatura más alta del día. Subo un poco más la cámara y si nos fijamos, la primera hoja, que no sé si se aprecia en la cámara, de las primeras hojas que están reaccionando, una de ellas es esta. Ya digo que no sé si se va a ver en la cámara, pero viendo la hoja se aprecia como ya empieza a tener tonos rojos por todo el filo, incluso por la parte interior empieza a tener esos cambios. ¿Por qué? Porque esta hoja está mucho más expuesta que todas estas. Ahora giro el árbol y os voy a mostrar el frente. Vale, esto es parte del frente, esto es parte del lateral derecho y ya podemos ver aquí como si tenemos la reacción, puesto que es la parte donde más está notando ese contraste, ya que aquí sí le da el sol y lógicamente la temperatura por la noche cae más sobre esta hoja que sobre la parte trasera. Y aquí podéis ver cómo ya empieza a tener esa reacción. Tienen esos cambios químicos en la hoja y empiezan a mostrar el color rojo. De momento es un rojo muy oscuro, irá cambiando, aún es muy pronto, y veremos cómo ese rojo se pone intenso y vivo. Voy a girar un poco el árbol para que veáis las hojas de aquí, de la parte derecha. Creo que se aprecia bien cómo comienzan a cambiar. Todas estas, incluso estas de aquí que están más tapadas. Y vamos a ir subiendo. Vale, subimos un poco y ya se pueden ver todas estas hojas cómo van cambiando más. ¿Por qué? Por lo mismo que he dicho. Aparte de estar más expuestas, si vamos subiendo más a la copa, vamos a encontrar hojas en las que pega más el sol y notan más ese frío, así que tienen más contraste. ¿Veis? Estas de aquí ya van cambiando más. Y si subimos más, en la parte alta,
es donde ya tiene la hoja más intensa. Aquí vemos que estas hojas ya están mucho más intensas. Ya tienen un color más vivo, tienen mucho más rojo y es donde se aprecia mucho más el cambio. Aquí tiene algunas más que también están muy intenso el cambio, cómo va cambiando. Lo que pasa es que la cámara no sé si se va a poder ver bien. Pero así es como va cambiando este árbol. Ahora si nos vamos al lateral izquierdo, pues lógicamente está más resguardado que el frente y la parte derecha. Y las hojas empiezan a cambiar un poco, pero van más lento. Se puede ver por aquí cómo empiezan a cambiar un poco. Aquí también se ve. Si subo un poco más la cámara, se puede ver en esta hoja cómo van cambiando. Estas de aquí, todas estas. Pero digamos que la velocidad es más lenta por eso, porque no están acusando tanto ese contraste. Entonces en este pequeño pues podéis ver ese ejemplo de las partes que están acusando digamos un poco más ese contraste y las partes que no. Claramente se ve la diferencia de la parte de delante con la parte de atrás o la parte derecha con la parte izquierda. Ya os he comentado desde dónde le entra el sol, más o menos es esta altura, parte alta, frente y un poco lateral derecho. Y se aprecia claramente cómo son esas hojas las que van cambiando primero, puesto que notan antes ese contraste con esas diferencias de temperatura de entre el día y la noche. Por eso siempre digo lo mismo, si tenemos una ubicación donde podemos poner el árbol que note mucho más esos cambios de temperatura, la reacción va a ser mejor y el cambio va a ser más bonito. Por supuesto, como he dicho, dejando aparte el tema del abonado, que es muy importante, para que no tenga ninguna carencia y todo eso. Me ha parecido buena idea traer este pequeño, porque creo que se ve muy claro el ejemplo de lo que os quiero explicar, y para que lo tengáis en cuenta si podéis proporcionarle a vuestros árboles un tipo de ubicación así como estoy comentando, pues vaya a tener un contraste mejor en la hoja, con lo cual será una toñada más bonita. Y este es el vídeo de hoy, el tema de cómo actúa el contraste en la hoja del Acer palmatum. Y ya sabéis, si os gusta mi contenido, dale me gusta, suscríbete, comenta y para contenido exclusivo trato más personal tenéis la opción de uniros a miembros del canal. Muchas gracias y un saludo.